Amb aquest acte, tornem altra vegada a organitzar una activitat al carrer per posar de manifest que l'entitat està viva i que té ganes de seguir treballant per un barri més combatiu, més just i més alegre. Igual que tantes altres vegades, hem intentat fer aquest acte al pati del Tallaret, però altre cop no ha sigut possible per problemes burocràtics i de permisos. Aquesta vegada, però, sembla que l'excusa és més creïble. Per fi, amb 5 mesos de retard, han començat les obres d'adequació de la façana a càrrec de l'Ajuntament. El Tallaret és un projecte que fa ja 3 anys que està en marxa, que ja ha consolidat la seva estructura organitzativa i que vol ser un punt de trobada per tots aquells veïns i veïnes que vulguin implicar-se en la vida social i la millora de la Creu Alta, així com respondre a les necessitats d'entitats com la Branca, Diables i Gegants de la Creu Alta, l'Associació de Veïns, de Llamps i Trons i d'Arran. Com ja sabem, la història sempre l'escriuen els que guanyen. La història d'Amèrica Llatina és la història del colonialisme, l'espoli, l'imperialisme, el capitalisme i la manca de llibertat. Abans que Amèrica fos exclusivament Amèrica del Nord i abans que Amèrica fos anomenada com a tal, en 1492 es va clavar l'espasa del cristianisme, finançada per la Castella dels Reis Catòlics, en les terres que sustentaven l'or i la plata, 2 metalls que començaven a construir les bases que permetrien el desenvolupament del capitalisme. Amèrica va ser víctima de l'acumulació originària. Llatinoamèrica sembla que va ser descoberta en mans de la corona hispànica quan en realitat va ser demacrada per el mateix estat que avui en dia ens suprimeix a nosaltres. Sembla que els pobles indígenes no es coneguessin abans de l'arribada dels colonitzadors. Sembla que no tinguin una història prèvia. Amèrica Llatina ha estat i segueix estant víctima de l'oblit històric i de la desmemòria col·lectiva. En 1492, los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y un dios de otro cielo, y que ese dios había inventado la culpa y el vestido, y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y la luna, y la tierra, y la lluvia que la moja. Eduardo Galeano. Al segle XV es va cometre un genocidi contra tots els indígenes del sud d'Amèrica. Avui en dia, aquest genocidi es segueix cometent amb la immunitat dels governs. Nosaltres som les hereves de totes les revolucionàries que van dirigir l'alliberament de les nacions oprimides. Uno de los más inhumanos capítulos de la historia del siglo XX. El presidente Arbenz nacionalizó la United Fruit, que tenía vínculos muy estrechos con la élite del poder estadounidense. Un golpe de Estado, orquestado por la CIA, derroca al gobierno democrático y progresista de Jacobo Arbenz, dando paso a 40 años de escuadrones de la muerte, torturas, desapariciones, ejecuciones masivas
y una crueldad inimaginable. A finales de la década de los 50, Fidel Castro y su pequeño grupo de guerrilleros cubanos comenzaron una revolución que desafiaba los deseos de Estados Unidos de controlar el hemisferio occidental. No podíamos estar pensando en la Guerra Fría en aquel momento. Además, había alguna ingenuidad de nuestra parte. Creíamos que realmente existía un cierto orden internacional. Creíamos que existían ciertos principios internacionales. Creíamos que la soberanía de los países serían respetadas. Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Esta disposición nueva de un continente de América está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman como expresión irrefutable de su decisión de lucha, paralizando la mano armada del invasor. Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo y especialmente del campo socialista encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es patria o muerte. 5 años después, Fidel Castro y el Che Guevara triunfaban. A unos 150 kilómetros de Florida, en lo que los norteamericanos consideraban su trastienda, Castro estableció un régimen que pronto se aliaría con la Unión Soviética. Let all our neighbors know that we shall join with them to oppose aggression or subversion anywhere in the Americas. And let every other power know that this hemisphere intends to remain the master of its own house. En 1961, John Fitzgerald Kennedy tomó posesión del cargo de presidente y con él recibió un esquema elaborado por la CIA para enviar armas a los exiliados con el fin de derrocar a Castro, al igual que antes habían derrocado a Arbenz en Guatemala. En los años 50 y 60, las medidas progresistas de desarrollo en Chile eran un modelo para la zona. El gobierno invertía en salud, educación e industria. Las empresas estadounidenses temían por sus inversiones. Como respuesta, el Departamento de Estado comenzó a becar a estudiantes de Chile y el resto de Sudamérica para que estudiaran economía de libre mercado con Milton Friedman. La Universidad de Chicago tenía un convenio con la Universidad Católica de Chile que permitía a muchos chilenos venir a Chicago, donde les impartíamos formación y se doctoraban. Los estudiantes regresaban a Chile a dar clases. El Departamento de Economía de la Universidad Católica en Santiago se convirtió en una mini escuela de Chicago. Arnold Harberger, el economista que dirigía el programa, se describía como misionero totalmente entregado. En 1970, la Unidad Popular de Salvador Allende ganó las elecciones con un programa que proponía nacionalizar grandes sectores de la economía. La compañía de teléfonos pertenecía en su mayor parte a la empresa estadounidense ITT, que encabezó los intentos de evitar que Allende fuera presidente. Contaba con el apoyo de Richard Nixon en la Casa Blanca. Yo no estuve allí, pero puedo decirle lo que sabemos con certeza en la actualidad. Él encargó a la CIA que impidiera que Allende asumiese la presidencia e intentaron convencerme de que instigara al ejército chileno cuando Allende resultó elegido. A pesar de las maniobras de la CIA, Allende juró el cargo de presidente. Necesitamos más unidad dentro de la unidad popular. Necesitamos más unidad para usar un lenguaje revolucionario que sea entendido y necesitamos llamar a las fuerzas revolucionarias que no están en la unidad popular para que junto con nosotros avancen con la responsabilidad histórica a la revolución socialista, camaradas. Hay que fortalecer el poder popular, los comandos comunales,
hay que fortalecerlo, hay que fortalecer los cordones industriales, pero no como fuerzas paralelas al gobierno, sino como fuerzas populares, junto a la fuerza del gobierno de ustedes, el gobierno popular. Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado, pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás, y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. Les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada, y que esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión y más cariño para hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Al contemplar tu mirada tan triste, vuelvo a pensar en ayer, que caminaba sin miedo a tu lado, sin preguntar el porqué, donde se oían todas las voces y el canto de todos se hacía escuchar. Hay que apretar el presente con brazos y voces que puedan cantar. Hay que apretar el presente con brazos y voces que puedan cantar. Para que nunca más en Chile, para que nunca más, para que nunca más. Más en Chile, los secretos calabozos vuelvan a morder la humanidad de mi pueblo. Bueno, jo no soc xilena, però sí que vinc de tradició xilena. El meu pare va ser un exiliat polític d'allà y la meva familia també. ¿Cuántos somos en total en las ciudades y en todo el país? Somos aquí 10.000 manos que siembran y hacen andar las fábricas. ¿Cuánta humanidad con hambre, frío, pánico, dolor, presión moral, terror y locura? 6 de los nuestros se perdieron en el espacio de las estrellas. Un muerto, un golpeado como jamás creí se podía golpear a un ser humano. Los otros 4 quisieron quitarse todos los temores. Uno saltando al vacío, otro golpeándose la cabeza contra el muro,
pero todos con la mirada fija de la muerte. ¡Qué espanto causa el rostro del fascismo! ¿Y México, Cuba y el mundo? Que griten esta ignominia. Somos 10.000 manos que no producen. ¿Cuántos somos en toda la patria? La sangre del compañero presidente golpea más fuerte que bombas y metrallas. Así golpeará nuestro puño nuevamente. Canto, qué mal me sales cuando tengo que cantar espanto. Espanto como el que vivo, como el que muero. Espanto. De verme entre tantos y tantos momentos del infinito en que el silencio y el grito son las metas de este canto. Lo que nunca vi, lo que he sentido y lo que siento hará brotar el momento. ¿Sabe que en Brasil existe la tortura, señor Santore? Brasil es un país inmenso con grandes desequilibrios y una antigua tradición de violencia. Así que puede haber aquí y allá excesos, casos aislados. Es probable. ¿En los que se torturan a niños para que hablen los padres? He leído historias así en los periódicos comunistas. ¿Los obispos brasileños que denunciaron las torturas también son comunistas? ¿Quién sabe? En Sao Paulo, en Belo Horizonte, en Guanabara, en Pernambuco, se dan cursos sobre la tortura, con ejercicios prácticos en sujetos vivos. ¿Y usted, consejero de la policía brasileña, jamás supo nada, señor Santore? No. En Brasil, durante los últimos 10 años, los Estados Unidos han estado formando a más de 100.000 policías. 600 oficiales han sido entrenados en los Estados Unidos. Casi la totalidad del cuerpo de policía brasileño lo ha formado usted y sus colegas. Es el New York Times quien lo dice, no los comunistas. La desaparición masiva de personas en Argentina comenzó en 1974. Aunque las cifras resultarían pequeñas frente a la enormidad de lo que ocurriría a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Declarar juramento como presidente de la Nación Argentina ante los integrantes de la Junta Militar. Yo, Teniente General Jorge Rafael Videla, Comandante General del Ejército Argentino, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de miembro de la Junta Militar. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Desde fines de la década del 70, los organismos financieros internacionales y los grandes centros de poder impulsan una serie de reformas económicas denominadas neoliberales. Estas reformas, conocidas como el Consenso de Washington, pregonan una menor intervención del Estado en los problemas económicos y sociales en pos de obtener un mayor equilibrio fiscal y más solidez financiera. Falso. El milagro de Menem resultó ser un desastre. La mitad del país cayó por debajo de la línea de la pobreza. Menem creó un salvaje oeste capitalista. Mientras la gente estaba atrapada sin trabajo, el capital tenía toda la libertad de viajar. Justo cuando la moneda argentina se comenzó a debilitar, los bancos retiraron del país más de 40.000 millones de dólares en efectivo de la noche a la mañana. Ya no quedaban leyes que lo impidieran. El pánico se apoderó del gobierno y congeló las cuentas bancarias. Los argentinos de a pie veían cómo los ricos sacaban su dinero al exterior y ellos se quedaban sin los ahorros de su vida.
Pronto, las calles se llenaron de millones de personas protestando y cantando que se vayan todos. Sus deseos casi se cumplen. Yo voy a leer una poesía de Francisco Urondo, que fue un poeta, escritor y periodista que nació en la provincia de Santa Fe en los años 30, militó en el grupo Montoneros y fue miembro de la FARC, falleció en el año 76, fue asesinado durante la dictadura militar. Del otro lado de la reja está la realidad, de este lado de la reja también está la realidad. La única y real es la reja. La libertad es real, aunque no se sabe bien si pertenece al mundo de los vivos, al mundo de los muertos, al mundo de las fantasías o al mundo de la vigilia, al de la explotación o de la producción. Los sueños, sueños son. Los recuerdos, aquel cuerpo, ese vaso de vino, el amor y las flaquezas del amor, por supuesto, forman parte de la realidad. Un disparo en la noche, en la frente de estos hermanos, de estos hijos, aquellos gritos irreales de dolor real, de los torturados en el Ángelus eterno y siniestro en una brigada de policía cualquiera, son parte de la memoria. No suponen necesariamente el presente, pero pertenecen a la realidad. La única aparente es la reja cuadriculando el cielo, el canto perdido de un preso, ladrón o combatiente, la voz fusilada, resucitada al tercer día de un vuelo inmenso cubriendo la Patagonia, porque las masacres, las redenciones, pertenecen a la realidad, como la esperanza rescatada de la pólvora, de la inocencia estival, son la realidad, como el coraje y la convalecencia del miedo, ese aire que se resiste a volver después del peligro, como los designios de todo un pueblo que marcha hacia la victoria o hacia la muerte, que tropieza, que padece, que aprende a defenderse, a rescatar lo suyo, su realidad. De este amplio mandato que recibiéramos del bravo pueblo venezolano, que constituyó más que un referéndum, asumimos pues con un sentido claro de confianza y de apoyo de todos los sectores de la sociedad este compromiso. Que aquí hay una dictadura, eso es lo que está pasando, que aquí no queremos dictadura, aquí queremos democracia, más nada. ¿Qué voy a hacer yo con mi voto? Yo voté por Chávez y yo quiero que Chávez termine su mandato, porque si esto es democracia, debe dársele respeto a las leyes. Quiero además invocar la comprensión de la comunidad internacional de que este es un proceso de profundas raíces democráticas para que nos ayuden. En 3 años que gobernó el presidente Chávez, nunca nos reprimieron como ahora. Mira para allá. Soy chavista, yo lo saco por él. Soy chavista, no me pare. Aquí no queremos ni un coño de su madre, aquí queremos a Chávez. Queremos a Chávez. El país se encamina rápidamente hacia una recuperación de su normalidad institucional. Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda. Váyanse al carajo 100 veces. Aquí estamos, los hijos de Bolívar, los hijos de Guaycaipuro, los hijos de Tupac Amaru. Y estamos resueltos a ser libres. Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste. Ya basta. Ya basta.
de tanta mierda de ustedes, yanquis. Ya basta. Ya basta. Ojalá, como dicen nuestros hermanos los árabes, ojalá, inshallah, salam aleikum, ojalá que algún día el pueblo de los Estados Unidos tenga un gobierno con el que se pueda conversar. Ojalá algún día pronto, más pronto que tarde, ese país tenga un gobierno que respete a los pueblos y los gobiernos de América Latina. No le pedimos más nada, que nos respeten, porque nosotros merecemos respeto. Ahora sí, 7, 8 años después, ahora sí con el rumbo bien claro, ahora sí con el conocimiento mucho más profundo de nuestras realidades, ahora sí con una experiencia que se va sumando a la pasión y a la voluntad, ahora sí con rumbo hacia el socialismo, hacia una democracia profunda y plena. Ahora vamos por el sí, así sí, ahora sí, ahora vamos por el sí, así sí, ahora sí, ahora vamos por el sí. Los que quieran patria, vengan conmigo. Ahora vamos por el sí, así sí, ahora sí, ahora. Ahora vamos por el sí. Ahora sí. Ahora vamos por el sí. Socialismo, inclusión, solidaria invocación, sacrificio, integración, reforma y revolución. Ahora sí, yo digo sí, son una misma cuestión. Ahora sí, yo digo sí. Nuestra voz no callará, somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su libertad. Y hace rato que afamos de las cadenas y juramos que no volverán. Rebeldía bolivariana, una rebelión de militantes que como estandartes llevan el barrio siempre adelante. Misterioso, mi gente no quiere más engaños. Son los mismos títeres que se caló el pueblo por 40 años. La lucha no parará, venceremos y vencerá. Todo revolucionario que por el pueblo pregona la igualdad, nuestra moral no se cae, y fieles a la patria, como Simón lo fue, nuestra voz no callará. El camino hecho en la verdad. Si no lo cree, pase camarada y observe para que acá con todos sus guerreros en el gueto entregaron su vida. Sangre latina que corre por nuestras venas, idas y ya sembradas en esta tierra que se cosecha. El barrio que le duele está gritando Venezuela libertad, rodilla y pie para la que venga. Nuestra voz no callará. Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida y su libertad. Y hace rato que nos zafamos de las cadenas y que le juramos que no volverán. Juramos que no volverán. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Por eso, la consigna en la misma, aunque suene fuerte, somos fuerza, somos gente, somos patria y socialismo. Socialismo o muerte. Venezuela, tus montañas, tus llanos, tus senderos, tus sabanas, tus trincheras, de todos nuestros guerreros, tus mujeres, tus niños, la clase obrera, y hay camaradas que como yo que juran alzar tu bandera, no juramos que no volverán. Nuestra voz no callará, somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida y libertad, y hace rato que nos zafamos las cadenas y juramos que no volverán. Esa experiencia que aunque no se ha sabido lo suficiente por las nuevas generaciones, el Estado sí la conoce y lo sabe. Y el Estado actúa en mucho democráticamente ahora porque sabe lo que sucede cuando no lo hace así, ¿no? Entonces,
Por eso yo estoy convencido de que independientemente de los propósitos que haya tenido y de la forma en que se haya resuelto la guerra sucia de los 70s, la verdad es que esta experiencia sirve de base y sirve para que el país sea ahora como es. No tenemos mecanismos técnicos para controlar lo que hagan fuerzas norteamericanas en nuestros territorios. La mayor experiencia, el mejor ejemplo, la base de Manta en Ecuador. Hablamos con conocimiento de causa. Fuera yanquis de Honduras y de toda nuestra América. La de los bosques y estrellas, todos de todos. Cantemos pelando el grito, las canciones del futuro, compañeros. La canción del pan y el panadero, la del poder y el obrero, la de la hierba alta y verde, la canción del cansancio alegre y la del descanso verdadero. Este mundo pertenece a quienes aún hoy de pie duermen, a quienes con él un ojo sueñan y con el otro vigilan. Este mundo pertenece a quienes por cantar son perseguidos, aún por la noche persiguen a los que traen el sol en octavilla. Buenas noches. Y yo siempre pensé, si no tenían aliento, tampoco tenían desaliento. Para tener aliento hay que tener desaliento. Para levantarse hay que saber caerse. Para ganar hay que saber perder. Y hay que saber que esa es la vida nomás. Y que te caes y te levantás muchas veces. Y algunos se caen y no se levantan nunca más, que en general son los más sensibles. Los más fáciles de lastimar, digamos, ¿no? La gente a la que más le duele vivir, la gente más sensible, es la más vulnerable. Y en cambio, estos hijos de puta que se dedican a atormentar a la humanidad viven vidas larguísimas, esos no se mueren nunca, porque no tienen una glándula que la verdad es que se da bastante poco, que se llama conciencia y que es la que te atormenta por las noches. Ser jóvenes sin prisa y con memoria, situarse en una historia que es la suya, no convertirse en viejos prematuros. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de rutina y ruina? Cocaína, cerveza, barras bravas. Les queda respirar. Abrir los ojos, descubrir las raíces del horror, inventar paz, así se haga pochanzos. Entenderse con la naturaleza y con la lluvia y los relámpagos, y con el sentimiento y con la muerte, esa loca de atar y desatar. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de consumo y humo? Vértigo, asaltos, discotecas. También les queda discutir con Dios, tanto si existe como si no existe. Tender manos que ayudan. Abrir puertas entre el corazón propio y el ajeno. Sobre todo les queda hacer futuro, a pesar de los ruinas del pasado. Y los sabios granujas del presente. Que nos han impulsado a una generación como la mía a recordar nuestra adolescencia, a desobedecer, a rebelarnos. Ustedes son la realidad, son el presente, como dice Paco Urondo. Y aquí lo único que es irreal es la reja. Con la misma sed, año tras año vemos cómo se va por la letrina del colonizador la libertad y el sueño del soñador. Coraje, coraje. La unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Coraje, coraje. La
de azul. Quizá en tu portafolio quieras guardar durante algunos días esta ilusión que lleva la consigna